un poquito mejor, más profesional, ¿cierto? Que el azulito que es el light. Obviamente aquí eligen nuevo proyecto interior. Y ahí, si se fijan, aquí con el roller del mouse se pueden alejar o se pueden acercar, ¿cierto? Estas son algunas dimensiones, son las dimensiones típicas que pone ya en cuanto a metros. Supongamos que fuera de 20 por 12 metros, no, esa es la altura. 3 metros de alto podríamos dejar, ¿cierto? No, pues esta es la anchura, pues, chuta, estoy clarito. Ya, por 12 metros. Por 12 metros y más o menos la altura de 3 metros. ¿Ah? Una altura de 3 metros más o menos, ¿cierto? Entonces ahí se fijan, ahí ustedes pueden... Esta sería la propuesta, ¿ya? Y este sería lo que nosotros introdujimos. Al apretar aceptar se va a quedar inmediatamente como está el local, pero nosotros podemos variar la configuración del local. Por ejemplo, si yo quisiera hacer una pequeña entrada acá, yo podría con el botón derecho, con el botón derecho, ustedes pueden agregar un punto acá. Agregan un punto, dice insertar punto. Acá, por ejemplo, pueden insertar otro punto. ¿Ya? Y aquí ustedes pueden modificar acá. ¿Se fijan? Pueden hacer modificaciones. Yo podría modificar acá, por ejemplo, para hacer una pequeña entrada. Podría agregar otro punto acá. Insertar otro punto, ¿cierto? Para dejarlo así. Ahora yo también puedo, obviamente, mover estos puntos de acá. ¿Ah? Puedo dejar una diagonal, puedo hacer varias cosas. ¿Ah? Voy a agregar otro punto acá. Entonces con esto yo modifico, como les decía, lo que es la arquitectura. ¿Se fijan? Yo podría... Ya, voy a dejar acá una entradita, ¿eh? Por ejemplo. Entonces aquí yo le pongo aceptar y me va a quedar con esta forma. ¿Se fijan? Ahora quedó con esa forma, con esa arquitectura, lo que es la forma del local. Podríamos suponer que esta es una biblioteca. Por lo tanto, aquí podemos, el local, el plano útil, por ejemplo, lo podemos aquí a 0,8. Podemos modificar 0,8 metros. Y lo que es la zona marginal, que es la distancia en el fondo desde las luminarias a las paredes, podríamos dejar de 0,2 metros, más o menos. En lo que es el suelo, podemos elegir el material del suelo, ¿cierto? El grado de reflexión, que ya tenemos claro lo que es, generalmente propone 20% más o menos. También podemos colocar ya, por ejemplo, el tipo de suelo, ¿cierto? Conviene suelos más o menos oscuros, de tal manera de que no haya mucho reflejo que pueda molestar la vista. Eso sería lo que es el suelo. El techo lo mismo, ¿cierto? También podemos grado de reflexión. Aquí la propuesta es de 70%. También podemos trabajar lo que son las paredes, ¿cierto? Nosotros podemos ampliar esto con lo que es la superficie de las paredes. La pared 1, por ejemplo. ¿Ya? Si queremos identificar cuál es la pared 1, podemos irnos acá a ver el local en 3 dimensiones. ¿Se fijan? Que sería esta vista estándar. Aquí tenemos la visión de la planta, tipo planta, que sería este botoncito. Con este vemos, ¿se fijan? Ahí vemos lo que es la vista de la planta en 3 dimensiones, que nosotros podemos, con este cursor, lo apretamos, ¿cierto? Y podemos darlo vuelta, mirarlo desde abajo, moverlo para allá. O sea, podemos ver completamente lo que es la forma del local. ¿Se fijan? Ya sería con este. Ahí es para fijarlo. Entonces, ¿se fijan? Ahí, entonces, si queremos ver cuál es la pared número 1, ya vamos a rotar en el fondo para ver cuál es la pared número 1. A ver, espérenme un poquitito.
Ahí sí, si lo damos vuelta, ahí se supone que la pared número 1 se va a poner con algún color o algo, ¿ah? Ah, qué raro, no se puso con algún color, pero debería ponerse con algún color. Ahí para ir viendo. Ya. Entonces ahí estaríamos. Si nos vamos a lo que es el local, en el local, aquí nosotros colocamos lo que es el factor de mantenimiento. No sé si ustedes se acuerdan lo que era factor de mantenimiento, si el local era sucio, era muy limpio. Bueno, aquí nos podemos ayudar. Dice local muy limpio, bajo tiempo de utilización anual. Local limpio, ciclo de mantenimiento de cada 3 años, ¿cierto? Una limpieza general. Y así, vamos a colocar este que nos da un factor de mantenimiento de 0,67. ¿Ah? Y ahí nosotros podemos ir lo que es la superficie del local, el techo, por ejemplo, las paredes, el suelo, que también lo habíamos visto por acá. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar las luminarias. Eso lo podemos hacer desde acá, selección de luminaria, o también hay un botoncito acá que dice selección de luminaria. ¿Se fijan? Por ejemplo, nos vamos al catálogo de Philips, que se va a abrir el tipo de luminaria. Nosotros vamos a elegir lo que son las luminarias interiores. Acá hay un montón de tipos de luminarias, sistemas modulares, donde se puede direccionar la luz, por ejemplo, algunos tipos de proyectores, algunos que son tipos tanca, tipo downline, ¿cierto? Que son empotrados. Supongamos que vamos a elegir luminarias del tipo empotrado. ¿Ah? Aquí nos aparecen más tipos. Vamos a seleccionar esa, por seleccionar alguna. Entonces ahí se nos van a desplegar todos los tipos de luminarias que son de este tipo con su potencia. Los lúmenes, se fijan que también son muy importantes. Ya, el color, ya, que después también podemos ver la temperatura del color, acuérdense, en grados Kelvin. Y también lo que es el coeficiente, ¿cierto? De los colores, ¿cierto? La buena calidad de los colores, que debe estar sobre 80%. Elijamos esta que es de 1900 lúmenes. ¿Ah? Elegimos esta de 1900, ponemos añadir, ¿cierto? Una vez que hemos elegido, añadir. Entonces aquí el sistema va a añadir, si se fijan, añadió la luminaria que es la que nosotros vamos a utilizar. Por lo tanto, una vez que la hemos añadido, podemos cerrar acá. Ahora, ¿cómo vamos a distribuir las luminarias acá? Nos vamos acá dentro de estas lucecitas y tenemos varias disposiciones. ¿Ah? Disposición en línea. Nosotros vamos a seleccionar disposición en campo. Ahí está. Este sería el campo en el cual, ¿cierto?, se van a ubicar. Aquí con la línea segmentada muestra claramente cuál es el espacio en el cual quedaría fijado el espacio, ¿cierto? Aquí nos vamos a montaje y nos hace con este tipo de luminaria. Fíjense, aquí tenemos 500 lux. Supongamos que de acuerdo a la tabla de la NSH, porque ustedes deben trabajar con la tabla de la NSH, capítulo 11, supongamos que vamos a trabajar 400 lux. ¿Ah? Este sería el tipo, ¿cierto? Entonces ahí le ponemos y aquí nos recomienda 8 filas con 10 luminarias. 8 filas con 10 luminarias. Nosotros podríamos variar esto, pero para los 400 lux se hace necesario que tenga esta configuración, que obviamente nosotros también la podemos modificar. ¿Ah? Entonces, insertamos las luminarias. Y ahí quedan, si se fijan, ahí quedaron insertadas. ¿Ah? Las luminarias, ahí quedaron con puntitos rojos, dentro de lo que es este espacio. Vamos, espérense un poquitito. Me voy a ir a lo que es la planta del local, está un poquito lento. Supongamos que yo quiero agregar mesas con sillas. Les voy a dar un ejemplo. O quiero, por ejemplo, colocar ventanas, ¿cierto? Ventanas en diferentes espacios. Acá una puerta, por ejemplo. Podría colocar acá una puerta
O acá también podría colocar una puerta. Entonces me voy a objetos. ¿Eh? Me voy a objetos. Aquí, por ejemplo, dice ventanas y puertas. Seleccionamos las ventanas y puertas. Suponga que yo quiero colocar una puerta. Entonces lo que yo hago es apretar con el mouse acá y trasladarla. Trasladar la puerta y la pongo acá, por ejemplo. Y ahí me está fijando lo que es la puerta, ¿eh? Que yo también obviamente puedo agrandarla. ¿Eh? Puedo trabajar sobre la puerta, agrandarla, puedo cambiarle posición. Supongamos que quiero ahora proyectar ventanas, ¿cierto? Voy a colocar ventana acá. ¿Y por qué se fue para allá si yo estaba con las ventanas? Estaba con las ventanas. Estamos ventanas, entonces lo arrastro y pongo acá una ventana, ¿cierto? Y ahí se fija la ventana. Y así yo puedo, si quieren, podría colocar un tragaluz. Ya, lo podría colocar un tragaluz acá. Bueno, si quisiera, por ejemplo, colocar algunos muebles, escritorios y cosas así, me voy acá a lo que es espacio interior, la parte de aquí abajo. Y aquí tengo, ¿se fijan? Tengo muebles, personas, plantas, sanitarios. Vamos a colocar muebles, ¿eh? Unas mesitas. Ya aquí tenemos camas, ¿cierto? Aquí tenemos sillas, mesas. Vamos a ver los tipos de mesa. Escritorios rinconeros, por ejemplo. Entonces yo podría colocar esta mesa, la podría colocar por acá, ¿se fijan? Entonces yo con esta crucecita la puedo desplazar. ¿Ah? La puedo desplazar. ¿Ah? ¿Y por qué no me la desplaza? Bueno, ahí me la desplazo. Y con este botoncito, si yo lo aprieto, la puedo dar vuelta a la mesa. ¿Eh? Le puedo cambiar la posición. Si quiero... me quedó medio chueca, así que vamos a devolverla como estaba. Eso ahí nomás, para que quede más o menos bien. Aquí le vamos a colocar una silla, por cierto. Obviamente, si es una biblioteca, ustedes pueden agregar diferentes tipos de mesas. Entonces vamos a agregar una sillita aquí. Está un poquito lento. Por ejemplo, una silla de trabajo. Vamos a colocar en este tipo bar, silla. Vamos a colocar esta silla, que la vamos a colocar en esta posición. Entonces ahí queda la silla, que ustedes la pueden dar vuelta, la pueden orientar y todo eso. Volvamos a lo que es el local en 3D. ¿No? Local en 3D. ¿Se fijan? Aquí quedó lo que es la mesa con la silla. Ustedes pueden colocar más mesas y todo eso. Podríamos colocar plantas también, por cierto, a ver si tenemos plantas por acá para más o menos ir arreglando, que se vea bonito nuestro local. Ya vamos a colocar acá un macetero. Ahí estaría. Ahí estaría con maceteros también. Ya tenemos dispuestas las luminarias. Le dijimos que necesitábamos 400 watts, perdón, lúmenes lux. Uy, que estoy medio torpe hoy día. Bueno, necesitamos que el software haga el cálculo. Nos vamos acá donde está dibujada una calculadora. ¿Se fijan o no? Ya, acá, entonces vamos a calcular también las luminarias. Vamos a hacer cálculo de todo lo que me está... Aquí tenemos dos opciones, que sería el cálculo estándar y el cálculo muy exacto. Bueno, vamos a hacer con estándar. Vamos a hacer con estándar. Aquí se demora un poquitito, pero no mucho. Aceptar. Y va a ser el cálculo lumínico. ¿Ah? ¿Se fijan? Ahí está calculando. Esperemos a que termine de hacer el cálculo. ¿Se fijan? Ahí ya quedó, si se fijan, ahí quedó iluminando ya toda la zona. Si queremos ver cómo nos resultó lo que es el cálculo, nos vamos acá donde dice, ¿se fijan? Output, salida. Nos va a mostrar la salida. Aquí tenemos el proyecto 1, que lo ampliamos, ¿cierto? El local 1, que es lo que estamos viendo ahora.
Podríamos trabajar sobre lo que es la portada del proyecto, el índice que vamos a seleccionar, pero vámonos acá. Acá tenemos lo que es el resumen. Se fija que está con un clic. Si queremos ver un resumen del proyecto, le hacemos doble clic sobre resumen, por ejemplo. Espérense un poquitito que está. Y acá tenemos, ¿cierto?, cómo quedó repartida la iluminación. Estas son las ISOLux. Aquí tenemos 280 lux, 280, 560. Acá aparece la media, fíjense, sobre el plano útil. Es importante sobre el plano útil. La media fue de 459 lux. Bastante bueno, ¿cierto? Porque le habíamos puesto 400. La mínima, el problema que fueron 64. ¿Cuál es el problema? Fíjense acá, esta es la uniformidad. La uniformidad aquí nos da un 14% o 0,14. Yo les estoy pidiendo que sea en el proyecto que ustedes hagan, la uniformidad que sea mínimo de 0,5. Mínimo de 0,5. Por lo tanto, eso implicaría hacer una redistribución de las luminarias o mejorar la cantidad de lúmenes que va a generar la luminaria. Por lo tanto, acá nos tendríamos que fijar en estos dos puntos. ¿Se fijan? Este sería el cuadro resumen. Nosotros también podríamos agregar para ver otros elementos. Por ejemplo, el rendering en colores falsos. Le hacemos doble clic. Y ahí nos va a quedar más o menos cómo hacer un poquitito la distribución de los colores. Aquí aparecen lo que son los looks, ¿se fijan? Lo que son los looks. Lo que está en blanco es obviamente porque fue mayor a 80 lux. Y en las paredes, ahí tenemos otro tipo de distribución. Acá teníamos la entrada y por eso acá tenemos una iluminación baja, ¿cierto? 40. Acordémonos que la mínima eran 64. Por lo tanto, aquí nosotros podemos ya generar cuál es el reporte que nosotros queremos ver, ¿cierto? Entonces estábamos acá en el tridimensional. Acuérdense de las ventanas, si se fijan. Ya. Ahí se me dio patas para arriba. Es que como está un poquito lento, no sé por qué. Ya, ahí está la cosa. Fijan, ahí tenemos una ventana que yo había puesto. Aquí debería estar la puerta. Al girarlo, bueno, si colocamos las mesas y todo eso, no hay ningún problema. Obviamente esto lo podemos guardar el proyecto. Le ponemos guardar como, ¿ya? Y ahí ustedes le colocan proyecto, le pueden colocar proyecto auditorium y los nombres de ustedes, ¿cierto? Y después lo guardan. Este sería el proyecto que ustedes realizaron. Ahí le dan un nombre, por supuesto, al proyecto, lo guardan y es uno de los dos archivos que me tienen que mandar. ¿Ya? Y lo otro es qué tipo de informe vamos a generar. Dice imprimir en hoja simple, configurar el output. ¿Ya? Y al configurar el output, ustedes van a seleccionar acá qué elementos necesita tener el proyecto, ¿se fijan? Entonces yo puedo, el UGR también es importante, porque esto tiene que ver con el grado de deslumbramiento, con el efecto rebote de la luz. También lo consideramos, los rendering. Ahí vamos, aquí vamos configurando, ¿cierto? Y después, una vez que hemos determinado la ubicación de las luminarias, por ejemplo, los objetos, ¿ya? Ahí nosotros le decimos cuáles son todos los elementos que necesitamos, ¿cierto? Que salgan en el informe. Y después, obviamente, esto lo podemos imprimir.
Podríamos imprimirlo, pero lo imprimimos en PDF. ¿Ah? Ahí es el. Bueno, vemos cómo lo vamos a imprimir. La idea es imprimirlo en PDF, ¿cierto? Para que ustedes también me lo manden. Por lo tanto, me tendrían que mandar el informe en PDF y el programa de lo que ustedes hicieron. Esa sería más o menos la idea. Vista preliminar, por ejemplo, ustedes pueden ver, serían 11 páginas, lo que es el total. Esa sería más o menos la idea. ¿Ah? Entonces ustedes me mandan dos archivos, uno que es el programa que ustedes hicieron y lo otro el informe en PDF. Esos serían los dos elementos que voy a revisar. El plazo, acuérdense que es el próximo miércoles a mediodía. Próximo miércoles a mediodía. Este no lo voy a guardar, ¿ya? Porque es como, es un proyecto, ¿cierto?, que estamos haciendo. Bueno, obviamente hay otros elementos que también se pueden ver, por ejemplo, acá, apretando ciertos botoncitos. Es como la difusión de la iluminación que vamos a tener de las luminarias. ¿Se fijan? Ahí es como están iluminando hacia abajo las luminarias. Ustedes pueden ahí jugar un poquitito con algunos elementos, vayan investigando también qué representa cada uno de estos espacios. Ya, allá tenemos la puerta, por ejemplo, la ventana, cómo está la iluminación. Eso sería, ¿no? Entonces no